Muy bien, pues vamos a continuar ahora en el capítulo 8 del libro de Josué, viendo aquí la toma de Jai. Recordemos que eh, por varias razones habían sido derrotados, no habían consultado a Dios, fueron confiados, pero sobre todo el pecado fue lo que rompió la relación de Dios. Este es un libro donde se enfatizan dos cosas: se enfatiza la oración y se enfatiza la obediencia. Y en este caso no hubo ni oración ni obediencia. Por eso habían sido derrotados ahí en Jai. Ahora vamos a ver, bueno, ya se solucionó el tema del pecado oculto que Dios sacó a la luz de Acán, y cómo este pecado había afectado pues a toda la nación, había afectado a su familia, a sus cómplices, y vemos que el pecado no puede quedar oculto, siempre afectó al punto de que pues quedó aquí como un testimonio también. Ahora vamos al capítulo 8 para continuar aquí con nuestra lámina. Vamos a ver, eh, bueno, el bosquejo. Pero antes de entrar, vamos a hacer un pequeño repaso aquí de todo lo que hemos visto. Primero, pues se prepararon para la conquista, capítulos 1 al 5. Después entramos a la conquista, capítulos 8 al 12. Dentro de eso vemos la campaña central, la cual estamos por terminar ahora con la victoria en Jai. Luego vamos a ver la campaña del sur, que empezaremos propiamente terminando este video. Y finalmente la campaña del norte en el siguiente video. Eh, Ahora sí, fíjate, versículos 1 y 2, le dice Dios a Moisés: no temas ni desmayes. Esas son las mismas instrucciones que Dios le había dado a Moisés en Cades, cuando le dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te lo ha dicho, no temas ni desmayes. Y ahí mandaron a los dos espías, y entre ellos a Josué y Caleb, 10 con malas noticias, y desanimaron al pueblo, por lo cual terminaron vagando 38 años más en el desierto, sumando 40, y solamente Josué y Caleb entraron. Y esto es lo que Dios le dijo a Moisés en Cades. 40 años más tarde se lo dijo al mismo Josué: Jehová va delante de ti, dice Deuteronomio 31:8, no te dejará ni te desampararé, no temas ni te intimides. Es lo que Moisés le dice a Josué. Y finalmente Dios se lo dice también a Moisés, perdón, a Josué, tras la muerte de Moisés. Josué 1:9, conocemos el pasaje: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Así que le dice aquí: no temas ni desmayes. Esa es parte también aquí de la confianza. Ora, obedece y no temas ni desmayes, porque Dios está contigo en medio de esas batallas. Ahora sí tenían la opción de poder recoger botín. Dice versículo 8: sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Y fíjate, el botín de Jai, como sus animales, eran para Israel. Ahora entendemos: si Acán hubiese esperado solamente un poco, si él hubiera controlado su avaricia y obedecido la voz de Dios, él hubiera tenido a su tiempo todo lo que deseaba. Y lo más importante de todo, la bendición de Dios. Muchas veces, por el apuro de tomar las cosas nosotros a nuestro propio tiempo cuando queremos, nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver aquí la secuencia de la batalla. Tenemos en el versículo 3 30,000 hombres fuertes, que son colocados en una emboscada. Hacen un plan de batalla. Se dividen. Vamos a ver aquí en las láminas este plan de batalla respecto a estas instrucciones que tenemos, ¿no? La emboscada y todo lo que se preparó. Bueno, aquí está. Primero, entonces tenemos 30,000 personas escondidas. Dice versículo, en el versículo 3 se mencionan. Y luego el pueblo se escondería, dice en el versículo 5: yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercamos a la ciudad, y cuando salgan huiremos. Entonces tenemos todo el pueblo que se acerca a la ciudad, en este caso por el norte. Ellos huirían hacia el vado de Jordán, y dice la emboscada tenía que ir y tomar la ciudad. Pero además de esto, se coloca también una tercera emboscada de otros 5,000 hombres entre Betel y Jai. Esto lo ves ahí en el versículo 9.
que dice Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai al occidente. Y en el versículo 12 también dice, de esto tomó 5,000 hombres, los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Entonces teníamos 30,000 escondidos en esta sección, todo el pueblo que llegaría por el otro lado de la ciudad, y entre Betel y Jai otros 5,000 más. De este modo funciona entonces. Dice en el versículo 11, toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y en el valle, y el valle estaba entre él y Jai. Aquí está montaña, montaña, valle en medio, donde se desarrollaría la batalla. Y bueno, dice versículo 14, aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Ahí no se les cumplió el que madruga al Dios le ayuda, porque no fueron ayudados. Al tiempo señalado, los hombres de la ciudad, dice, salieron para combatir a Israel, y no sabían nada de esta emboscada que estaba colocada. Así que dice versículo 15 que Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron, de modo que podríamos verlo de esta forma: huye Israel, huye Josué y todo el pueblo, salen y son perseguidos rumbo al valle del Jordán. Dice camino al desierto, versículo 15. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle, siguieron a Josué y fueron alejados de la ciudad. No quedó nadie aquí en Jai. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Dios le dice a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. Y bueno, aquí quizás esto es probable que Josué pudo haber estado en algún lugar alto para indicarle a las emboscadas el momento. Dice versículo 19, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y tomaron y se apresuraron para prenderle fuego. Así entonces los hombres de Jai ya vieron aquí que el humo de la ciudad estaba subiendo. Ese es el humo, soy un mal dibujante, así que vieron, se asustaron y se encontraron atrapados, no podían huir hacia ningún lugar. Dice versículo 20, en el 21, y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Así es entonces que Josué e Israel vuelven y los atacan, y también vienen los de la emboscada, salen y agarraron aquí a todo el ejército de Jai en algún punto, ¿no? Así entonces Israel habría obtenido la victoria. Dice versículo 25, el número de los que cayeron aquel día de hombres y mujeres fue de 12,000, y todos los de Jai. Aquí nos encontramos hasta la distancia, 24 kilómetros aproximadamente desde Jericó hasta Jai. Así se termina obtienen esta victoria, y vamos a ver finalmente versículos 27 en adelante, la repartición de despojos y un recordatorio que se coloca. Versículo 27, tomaron para sí el botín conforme a lo que se había mandado, y se quedó Jai asolada para siempre. Y bueno, se levanta un montón de piedras sobre el rey que permanece hasta hoy, dice. Este recordatorio pues fue justamente de recordar cómo la desobediencia, el pecado oculto trae derrota, mientras que la obediencia trae victoria. Versículos 30 en adelante, vamos a tener un evento interesante aquí, que es la lectura de la ley. Dios le había dicho anteriormente a Moisés que tenían que ir al monte Ebal y al monte Gerizim, donde se leería la ley, recordemos, haciendo un repaso a Deuteronomio capítulo 27, recomiendo la lectura en este momento, que ustedes puedan tomar esa lectura 27 y 28 de Deuteronomio. Dios en el pacto, recordemos que hay pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto mosaico era un pacto condicional.
Resumiendo todo esto, decía que si Israel obedecía la ley, se guardaba de toda la idolatría de estas naciones, Dios les bendeciría de una manera impresionante, y lo menciona Deuteronomio 27, Deuteronomio 28 dice también, más adelante dice que si Israel no lo hacía, iba a ser destruida y esparcida en todas las naciones. Así entonces, ellos tienen que hacer una marcha de un tiempo con Dios, una marcha de quietud, y iban a tener que salir, bueno, si regresamos hasta el monte Gerizim y el monte Ebal, los cuales se encuentran en esta región. Aquí están los dos montes. Puedo mostrarles otro mapa más también, denme un segundito y se los pongo. Aquí tenemos Jericó, Jai, y en esta región pues tendrían que haber viajado hasta el monte Ebal y el monte Gerizim, que estoy señalándolos aquí con la manita. Entonces allí en el monte Gerizim se leerían las bendiciones. Este monte fue posteriormente el lugar de adoración de los samaritanos, y el monte Ebal se leerían ahí las maldiciones. Tenía que dividirse la tribu de Israel, como lo menciona la Biblia. Las 6 tribus irían al monte Ebal, 6 tribus en el monte Gerizim, y leer desde ahí todas esas bendiciones en el monte Ebal, en el monte Gerizim, y las maldiciones en el monte Ebal. Dice versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y si vamos brevemente a Deuteronomio capítulo 27, menciona también esto que tienen que hacer. Dice que tenían que ir y a esos montes, al monte Ebal y al monte Gerizim. Leemos aquí que iba a entrar y bueno, en el monte Ebal iban a levantar un altar, edificar ahí un altar de piedras, y allí iban a escribir toda la ley. Las maldiciones se leerían sobre el monte Ebal. Todas estas maldiciones, les recomiendo yo que ustedes puedan tomarse el tiempo de esta lectura. Y capítulo 28, las bendiciones. Esencialmente es esto: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Pero en la desobediencia finalmente traía maldiciones. Básicamente dice, te entregará derrotado delante de tus enemigos, huirás delante de ellos, y avanzo, dice, te traerá con naciones de lejos, y habla de dispersión finalmente, porque no obedeciste. Así como Jehová se gozaba en haceros bien cuando obedecían, entonces iba a haber maldición por causa de la desobediencia. Esto es parte de lo que hablamos aquí, de estas maldiciones o bendiciones de la obediencia, bendiciones, desobediencia, maldiciones. Y se termina de hacer esta lectura y avanzaremos ahora. Nuevamente recordando aquí, ya terminamos entonces con la primera etapa. Continuamos ahora con la segunda etapa, la campaña del sur. Antes de esto, veremos aquí el tema de los Gabaonitas también. Miren, vamos ahora al capítulo 9 para ver este pacto tramposo que hicieron los Gabaonitas con Israel. Si me acompañan también aquí en sus Biblias, capítulo 9. Tenemos aquí que se reúnen los reyes de este lado del Jordán, de las montañas, de los llanos, de la costa. Todos los reyes se concretaron para pelear contra Josué y Gabaón. Son 5 reyes. Pero resulta ser que los Gabaonitas, ellos no quisieron entrar en esta batalla, sino que su plan fue diferente. Su plan era organizar, en este caso, una alianza para no luchar contra Israel, pero mintieron. Dice versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino rotos y remendados. En fin, lo que ellos hicieron, se disfrazaron como si fueran embajadores de gran distancia.
y llegaron con ellos y dice que tomaron, cuando se presentan, fíjense cómo continúa el engaño, versículo 12, nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, en el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora ya seco y mohoso. Y así fue que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Entonces recordemos que las derrotas aquí son por falta de oración o por pecado. Y las victorias son por obediencia y por oración. Así que tenemos estas dos realidades, la oración y la obediencia, y la falta de oración y el pecado. Así que aquí cometieron los líderes de Israel, los príncipes, el eterno error que cometemos muchas veces los seres humanos, particularmente como cristianos. No buscar la dirección de Dios. Tenemos que tomar decisiones y hay veces que hay cosas que parecen, no, ¿para qué molesto a Dios con esto? Me gusta esa chica, no, ¿para qué molesto a Dios preguntándole? Si a mí me gusta, pues... O le decimos, Dios, yo siento acá en el corazón algo por ella, y de pronto le decimos a Dios lo que creemos que Él quiere. ¿Cuántas veces llegan gente aquí a mi oficina diciendo, pastor, yo estoy seguro que Dios me está indicando que yo vaya en esa dirección? Esta es la voluntad de Dios para mi vida. 5 días después, un mes o unos meses después, pastor, es que ahora la voluntad de Dios es esta otra. ¿Y qué pasó? ¿No que era esto? Muchas veces creemos que la voluntad de Dios es lo que yo quiero, lo que yo siento. Y la paz, no siempre he escuchado, tengo paz en mi corazón. Jonás estaba con mucha paz, dormido en el fondo de ese barco, fuera de la voluntad de Dios, yendo en la dirección incorrecta, huyendo de Dios. Y él tenía paz. No siempre la paz es determinante. Hay que ver muchas otras cosas, la oración, la búsqueda de consejo. Aquí no hubo esto. Volviendo un poquito a la historia, nos damos cuenta que no hubo. Tomaron provisiones e hicieron alianzas con ellos, dice el versículo 16. Que pasaron 3 días después y descubrieron que realmente habían sido engañados. Y sus ciudades eran Gabaón, versículo 17, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. O sea, Gabaón había sido una ciudad importante. Más adelante vamos a ver que era una ciudad principal, una ciudad real, que tenía un grupo de ciudades. Hasta ahora Jericó había sido sola, Jai había sido sola, pero Gabaón era una ciudad importante en Israel. Así entonces, dice, vemos aquí en el versículo 18, que la congregación murmuraba contra los príncipes, porque los príncipes habían jurado por Jehová Dios de Israel respetarlos. Y dice, ya no los podemos tocar. Entonces, no les quedaba otra que respetar la palabra. Entonces, fue así, entonces dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoseles la vida que según les habían prometido los príncipes. La instrucción para el pueblo de Israel era acabar con todas las naciones, con todas las naciones cananeas que los desviarían. Pero estos gabaonitas se convirtieron al Señor, de alguna manera, primero por temor de sus vidas, pero luego lo interesante es que se convirtieron también fíjate, seguimos leyendo aquí en la Biblia, dice que fueron constituidos a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar que Jehová eligiese. Estos gabaonitas que usaron de esta astucia para engañarlos, fíjate que finalmente terminaron sirviendo en el tabernáculo. Ahora, algo interesante de Gabaón era los cercas que se encontraban de donde estaban. Aquí tenemos a Gilgal, que era el centro de todo la campaña militar de Israel. Y básicamente ellos eran vecinos, estaban ahí solamente a 9.6 kilómetros al noreste de Israel, a 10 kilómetros de Jai, entonces, y a 40 kilómetros de Gilgal. Entonces así fue que ellos tuvieron que hacer este pacto. Este pacto causó enojo de parte del pueblo. Finalmente hubo un castigo hacia los gabaonitas, pero este castigo
por decirlo así, ya me pasé de lámina, este castigo, por decirlo así, terminó siendo una bendición para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlos más adelante involucrados en la historia de Israel. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 1:3 vemos que el tabernáculo está en Gabaón. En Nehemías 3:7, cuando regresan del cautiverio babilónico a reconstruir Jerusalén, vamos a ver gabaonitas ayudando a reconstruir Jerusalén. La gracia de Dios transformó estos errores en bendiciones. Tenemos ya a Rahab, que se había convertido a Israel, los gabaonitas, que se convierten a Israel también, y vamos a ver cómo Dios los bendice. Más adelante dejamos ahí el tema de los gabaonitas, porque más adelante en Libros Históricos 2 veremos que el rey Saúl, en su celo por Israel, busca exterminarlos, lo cual causa una plaga, una maldición sobre Israel que termina resultando en la muerte de algunos de los descendientes del rey Saúl. Eso lo veremos más adelante, los gabaonitas. Y bueno, vamos a continuar entonces, pero dejamos pendiente para nuestro siguiente video los temas que quedan, la alianza de los reyes que habíamos visto aquí, justamente estos reyes que se habían aliado en el capítulo 9 al principio para luchar contra Israel, terminan aliándose para luchar contra Gabaón, con el fin de que desalentar a cualquier otra ciudad que quisiera hacer alguna alianza. Vamos a dejar aquí este video y nos vemos entonces en el capítulo 10. Dios les bendiga.